Bueno, muchísimas gracias por su generosidad en presentarme. Quiero agradecer y saludar muy especialmente, pues, en primer lugar, a la senadora Nadia Navarro, quien, como ha contado, tiene una estrecha, ahora sí que complicidad en positivo con ONU Mujeres, porque ella es y ha sido parte de una colaboración para apoyar el liderazgo de las mujeres en la política, y también de programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el espacio local, en lo territorial, y ella comentaba ya cómo, gracias a su liderazgo, pudimos llevar el programa de ciudades seguras al municipio de Puebla y poder avanzar en muchos desafíos que sin duda ya el presidente municipal estaba comentando, requieren de miradas a medio y largo plazo, no son soluciones rápidas ni fáciles. Gracias, Nadia, por la invitación a ONU Mujeres, gracias por la paciencia, hemos hecho un gran esfuerzo para coordinar agendas. Quiero saludar al presidente municipal de Puebla, es un gusto conocerlo, presidente, el señor Eduardo Rivera Pérez, por supuesto a la señora Liliana Ortiz, es un verdadero placer. Y bueno, mi querida Malú, que se ha ido ya, la hemos podido saludar, y por supuesto quiero saludar a Zulma Eunice Campos Mata, con quien tenemos un enorme trabajo y de verdad reconocer el compromiso que tiene el Senado de la República con la agenda de igualdad de género, tanto desde la unidad de género como desde la Comisión para la Igualdad de Género, con la que trabajamos estrechamente desde ONU Mujeres, entre otros organismos internacionales. Y permítanme saludarlas a ustedes, que vienen desde casi todas, desde Puebla, según entiendo, tanto presidentas del sistema DIF como servidoras públicas de Puebla, de algunos estados también aledaños, según entiendo, y empresarias, mujeres que tienen un rol muy importante en el sector privado, que es un sector con el que tenemos que seguir trabajando y profundizando el compromiso colectivo. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar el que haya un espacio en el que se pueda generar un análisis conjunto de dónde están los desafíos, poder intercambiar qué es lo que se está haciendo desde distintas instancias institucionales y también desde el sector privado, y a partir de allí, ojalá poder impulsar agendas en común. Como bien decía la senadora Nadia y también la senadora Malú Micher, la agenda de derechos de las mujeres es una agenda de derechos humanos, no es una agenda de un partido político o de varios, es una agenda que tiene que ver con la dignidad humana, con el desarrollo de nuestras sociedades y desde luego con el alcance de esos objetivos de desarrollo sostenible que México ha impulsado y ha suscrito como parte de las Naciones Unidas. Así que siempre que nos invitan en el Poder Legislativo a dialogar en torno a la igualdad de género, lo hacemos con la plena convicción de que es un espacio de construcción de democracia, de construcción de alianzas, donde si algo ha de unir es justamente el avance de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, justo el día de ayer tenía yo un almuerzo con una ministra que vino de los Países Bajos para comprender cuáles son los avances y desafíos de México en materia de igualdad de género. Y ella tenía un enorme interés en algo que Nadia ha narrado brevemente, que es esa fórmula mexicana de la paridad, que para las personas que viven en México nos acostumbramos hoy, afortunadamente, ojalá nos acostumbremos y sea la norma y no la excepción, tener paridad en la toma de decisiones en lo público, tener un poder legislativo paritario, pero para muchos países, incluyendo en Europa, hay un enorme interés de conocer cómo México ha llegado a la paridad, porque México es hoy el cuarto país del mundo con paridad en el poder legislativo. En el caso de los Países Bajos nos compartía la ministra, y es la ministra para la Igualdad de Género, que no llegan a un 30% en la representación de mujeres en su poder legislativo. Y entre otras cuestiones, uno de los temas que se abordaban en esa conversación y que hoy vamos a tratar aquí es justamente cómo el que haya más mujeres en la política no solo fortalece a las mujeres en el liderazgo, sino que fortalece a la política. Y esto es importante señalarlo porque no es solo una cuestión de principios éticos, que debería serlo, y de derechos humanos, en términos de que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de participar en la toma de decisiones que nos afectan, sino que además tenemos amplia evidencia en México, en América Latina y en el mundo de que es una política más eficaz y una política que permite tener la representación de voces diversas y desde luego de la mitad de la población en su diversidad, es una política y una democracia más sólida. Y este es un principio de partida, ya no es un objetivo, ha de ser, y en México puede convertirse en un principio de partida. Y en el caso de México hemos visto que desde la conformación de la primera legislatura de la paridad se han dado importantísimos avances,
no solo en la representación numérica, sino en la agenda política por los derechos de las mujeres. Desde luego que uno de los temas que hemos podido atestiguar es que el moverse de la paridad en el poder legislativo a la paridad en todo es un movimiento central. México en ese sentido da un paso más allá que muchos otros países vecinos de la región, pero también del mundo, entendiendo que la paridad no es un objetivo al que llegar, sino es un principio democrático del que debemos partir. Y en ese sentido hemos podido dar seguimiento a alguna de las muchas iniciativas legislativas que han surgido de esta legislatura de la paridad. Nos importa desde ONU Mujeres reconocer todas las reformas, como ya señalaba la senadora Nadia Navarro, las reformas para definir, regular y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito político, una serie de reformas que se han vuelto punteras para México ser un referente en la región, la despenalización y regulación de los servicios de salud para garantizar el aborto a nivel estatal, un proceso que tomó especial aceleración desde el año 2019 y en el cual hoy hay 11 entidades federativas que defienden los derechos de las mujeres a la salud. Tenemos además avances muy importantes en los derechos económicos de las mujeres. Como ustedes bien saben, se reformó la Ley Federal del Trabajo, se reformó la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y por primera vez en la historia de México, las personas trabajadoras del hogar, de las cuales la mayoría, como ustedes saben, más del 90% son mujeres, por primera vez en la historia de México tienen un techo de protección social fundamental para reconocer sus derechos como trabajadoras. También se ha ratificado los convenios 189 y 190 de la OIT que están relacionados con lo anterior y concretamente el 190 lo quiero resaltar porque tiene que ver justamente con algo que comentaba usted, presidente municipal, que es lo relacionado con el acoso y el hostigamiento sexual en el espacio de trabajo. Por primera vez México ha ratificado este convenio y le da un marco normativo internacional con buenas prácticas para traer esas prácticas justamente al espacio del trabajo, tanto público como privado. Y en ese sentido se han dado importantísimas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencias, ya se ha comentado. Nos interesa resaltar el fortalecimiento del mecanismo de la alerta de violencia de género, que es un mecanismo también inédito de México para el mundo, pero que ha presentado varios desafíos y que era necesario ajustar y robustecer en este periodo. Desde luego la ley o la tipificación de la violencia digital, la llamada Ley Olimpia, que es un referente también para otros países. Obviamente, conforme se implemente en estas legislaciones, hay que aprender qué elementos hay que ir robusteciendo, porque una ley por sí misma, bien sabemos, no arregla todos los problemas, ojalá, pero no funciona así. Tiene que estar acompañada de compromiso de política pública y de recursos, pero desde luego esta ley es una ley puntera y bueno, hemos también podido ver cómo se han fortalecido mecanismos fundamentales para la defensa de los derechos de las personas más en situación de mayor discriminación o de mayor vulneración, como son las personas familiares de personas desaparecidas, y hemos visto con gran satisfacción que se haya fortalecido las funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que como ustedes saben es una tarea de búsqueda que en su mayoría desempeñan las mujeres en México y en el mundo y que han de tener el acompañamiento y la respuesta institucional. En definitiva, hay enormes avances, estos son algunos de los que quería yo señalar. Hay temas pendientes que dialogaremos en otros espacios también con el Poder Legislativo, pero miramos con mucho interés un acompañamiento que hemos dado desde la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas, que tiene que ver con modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas para sanciones a los servidores públicos que puedan tener acciones de violencia, acoso o cualquier forma de vulneración hacia las mujeres, y esto es un tema central que hemos diagnosticado como pendiente y desde luego algo que tenemos pendiente aquí en el Senado también, senadora, y que le invitamos a senadoras y senadores a priorizar en sus diálogos parlamentarios, que es justamente una ley general para desarrollar un sistema nacional de cuidados, una ley general que se convertiría en una ley realmente puntera para la región y donde esperamos que nos den buenas noticias pronto y sobre lo que ONU Mujeres seguirá estando a disposición de apoyar. En este sentido, para nosotros estas medidas son sin duda absolutamente centrales. Cuando nos dicen, ¿hace una diferencia que haya más mujeres en la política? Desde luego que hace una diferencia cualitativa y cuantitativa,
y estas iniciativas legislativas son solo uno de los ejemplos de cómo hace una enorme diferencia. Sin embargo, seguimos enfrentando grandes desafíos en materia de derechos económicos de las mujeres. México es uno de los países con mayor brecha de participación de las mujeres en el mercado laboral formal de todos los países de la OCDE. Por cada 45 mujeres que participan en el mercado laboral formal, lo hacen 77 hombres. Esta brecha es enorme y desde luego esta brecha tiene causas, y una de las causas que hemos analizado de la mano de muchas compañeras que nos dedicamos a estos temas tiene que ver con las responsabilidades de cuidados que siguen recayendo en las mujeres y que hacen que muchas mujeres no tengan todo el apoyo para participar en la política, para participar en el mercado laboral y todo lo que ustedes conocen muy bien. En tal sentido, y me refiero a mi segunda reflexión, desde luego que no estamos ante un momento donde los avances se puedan sostener solos. Hemos podido evidenciar en todo el mundo que las políticas de igualdad son políticas que deben estar en el centro de las políticas de desarrollo, tanto nacionales como locales, y que requieren de un aliento de medio y largo plazo. Y en ese sentido estamos observando en varios países del mundo amenazas de retrocesos muy importantes sobre ganancias que teníamos en las leyes y que cuando hay crisis políticas, pues desgraciadamente uno de los temas que suelen ponerse sobre la mesa como prescindibles en muchas ocasiones son aquellos relacionados con los derechos de las mujeres. Y por eso es tan importante que identifiquemos una agenda común que nos permita afianzar los avances que México ha tenido y a partir de ahí avanzar, pero no en ningún momento retroceder, que esa es una de las preocupaciones que tenemos desde ONU Mujeres. El secretario general de la ONU ha trazado una agenda que le llama nuestra agenda común, en la cual hace un llamado ante la urgencia que estamos enfrentando como humanidad, con crisis sin precedentes, crisis que vinculan una crisis climática, con una crisis derivada por la pandemia por COVID, que se cruza además por crisis, por conflictos internacionales, como estamos viviendo las consecuencias de la guerra y la invasión de Rusia en Ucrania, y a partir de allí, desde luego, crisis relacionadas con la desigualdad, con la discriminación y con la exclusión social. Y en este sentido, justamente hace una semana, él dio un mensaje a la Asamblea General de la ONU, haciendo un llamado de urgencia a todos los gobiernos, a todos los niveles, para acelerar los esfuerzos ante la crisis global que atravesamos como humanidad. Y fue muy positivo el observar que entre los mensajes que él destacó, puso en el centro el derecho a la paz. Y yo creo que el hecho de que el secretario general haya hecho un llamado a todos los países de la ONU, que el centro del trabajo como humanidad es justamente ese derecho a la paz, que solo podemos construir, y ese es un segundo mensaje de sus prioridades, solo lo podemos conseguir si fortalecemos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. No puede haber paz si hay violencia contra las mujeres, y desde luego el derecho a la igualdad de género. Y menciono las prioridades del secretario general porque son parte de lo que marca el quehacer del organismo que yo represento, de ONU Mujeres. ¿Qué nos dice el secretario general tras los estudios que presentamos a finales del año pasado? Que alcanzar la igualdad de género al ritmo actual quiere decir con las medidas que he venido tomando esta humanidad en los últimos, pues desde luego desde que existen las Naciones Unidas, 75 años, tardaríamos 300 años más en alcanzar la igualdad de género en nuestras sociedades. Esto implicaría que no podríamos cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que necesitaríamos hasta 286 años para cerrar las brechas en materia de protección legal, es decir, cambiar todas las leyes que todavía siguen discriminando a las mujeres en los países, que tomaremos más de 140 años en alcanzar la representación equitativa de las mujeres en los puestos de poder, esto a nivel global, y que aún quedan al menos 40 años para lograr una representación igualitaria en los parlamentos nacionales. En este sentido, el llamado de urgencia tiene que ver con también poder establecer cuáles son las formas específicas en las que la discriminación y la desigualdad afecta a las mujeres, y aquí me refiero a algunas cifras porque me toca, no son agradables las cifras que traemos en general, pero nos toca diagnosticar el problema. El 45% de las mujeres durante la pandemia, el 45%, declaró que o ellas o una mujer a la que conocían había sufrido alguna forma de violencia durante el confinamiento. Además de ello, 7 de cada 10 mujeres dijeron que creen
que el abuso verbal o físico por parte de su pareja se había vuelto más común que antes. 6 de cada 10 personas consideran que el acoso sexual en los espacios públicos ha empeorado. Y la violencia digital, y ya ha sido señalada, es una forma de violencia que escaló a nivel mundial por razones que podemos explicar claramente al haber incrementado el uso del espacio digital para nuestra interacción social. Quiero hacer aquí un matiz importantísimo, creo yo, también para el trabajo que avanza México, y es que este año la Comisión para el Estatus de la Mujer de las Naciones Unidas, que se reúne en Nueva York en el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se centrará precisamente en la temática de la igualdad de género en el espacio digital. Y como las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, la ciencia, la tecnología y las matemáticas, son oportunidades o desafíos para el avance de la igualdad de género, incluyendo todo el tema de la violencia en el espacio digital. Así que invitarlas a que estén muy pendientes de lo que saldrá de esas deliberaciones entre países, porque esperamos haya una declaración muy robusta para que los países puedan avanzar en la prevención y atención de la violencia en el espacio digital, pero también para dar más oportunidades a las mujeres y niñas de México, que desde luego tienen un enorme potencial de liderar el sector de las nuevas tecnologías en ese sentido. Bueno, a partir de aquí me refiero a la forma más extrema de violencia contra las mujeres, que tiene que ver con la violencia feminicida, que desgraciadamente México lleva sufriendo durante muchos años, y en donde al menos 10 mujeres son asesinadas al día, algo que nos duele profundamente a todos, a todas, y que requiere de acciones muy coordinadas para prevenir que esas violencias sucedan. A nivel global, para que se hagan una idea, una mujer o niña muere asesinada cada 11 minutos en manos de una persona familiar o al interior de los hogares. A partir de todo este diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros planteamos como soluciones? Primero, el hecho de que este problema, la problemática de la desigualdad, no es un problema natural que surja de la nada, que de repente tenemos que asumir como una forma de convivencia de nuestra sociedad. Tiene causas, y tiene causas estructurales, y esto que estoy segura todas las personas que estamos aquí lo comprendemos de esa manera. Sin embargo, en muchas ocasiones normalizamos esas formas de violencia. Y el análisis desde ONU Mujeres es que esas causas están arraigadas en la desigualdad de género, en la discriminación hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y que se manifiestan en todo el espectro de nuestra vida. Y en este sentido, uno de los espacios en los que vemos que persiste la violencia contra mujeres y niñas, producto de esta discriminación, es el espacio público, el espacio de las ciudades, los espacios urbanos, los espacios donde transitamos como mujeres. Hemos podido evidenciar a partir del programa de ciudades seguras para mujeres y niñas que no hay ciudad en el mundo donde una mujer se sienta completamente segura. Por el simple hecho de ser mujer, una mujer tiene que tomar decisiones sobre la ruta que tomar cuando se traslada de un punto a otro, simplemente para evitar que en ciertas calles existan algunas formas de riesgo. Tiene que decidir cómo vestirse para salir a la calle. Yo me pregunto si algún hombre antes de salir a la calle, más allá de quererse ver como él considere, tiene que reflexionar cómo vestirse para no exponer su seguridad. Tiene además que, en muchas ocasiones, de acuerdo a las cifras, debido a que las mujeres se dedican en mayor medida que los hombres a los cuidados del hogar y de los niños y niñas, tiene que encargarse del traslado también de niños y niñas y definir una ruta que en muchas ocasiones tiene un doble o triple costo de su tiempo y desde luego de su esfuerzo para poder llegar a los destinos donde tiene que trasladarse. Y en todas las ciudades hemos evidenciado que el hecho que la variable género influye en la seguridad. No es igual la manera en que una mujer o un hombre vive la ciudad, y ese es el centro del programa de ciudades seguras que nosotras hemos impulsado. Es un programa que lo que busca es generar un diagnóstico sobre cuál es la situación de las mujeres y de las niñas y de los hombres y de los niños en el espacio público, cómo percibimos nuestra relación con el tránsito de la ciudad, dónde nos sentimos más inseguras, si en los parques, si en los mercados, si en el transporte público. El tema del transporte público me parece, presidente, absolutamente central, y a partir de allí y de generar un diagnóstico, poder acompañar
a los gobiernos municipales, a el diseño de políticas públicas de la naturaleza como la que usted nos compartía. En este sentido, tenemos hoy más de 50 ciudades en el mundo que hacen parte de esta iniciativa. Quiero decir que Puebla fue parte en ese momento inicial del programa. Hicimos un diagnóstico sobre la situación de violencia que vivían las mujeres, que está publicado, al cual pueden tener ustedes acceso, luego me referiré a un par de cifras sobre ello, y en definitiva es un programa insignia que se replica con una misma metodología en distintas ciudades del mundo. Se centra en generar, como decía, estadísticas, datos, tanto cuantitativos como cualitativos, para entender la dinámica de las violencias en el espacio público, qué significa la violencia para una mujer, y uno de los temas que salió incluso en las conversaciones con grupos focales en Puebla fue: la violencia no solo sucede cuando te tocan, la violencia también existe de forma verbal, cuando te acosan verbalmente, cuando tú estás simplemente trasladándote por un espacio público. Y eso es violencia, y eso hay que tipificarlo, y eso hay que sancionarlo, y eso hay que prevenirlo. Y además hay que generar una conciencia social sobre la problemática, justamente para erradicarla de nuestra normalización. No es normal que a una niña, cuando sale a la calle, la estén acosando verbalmente, y que eso pueda derivar en otras formas de violencia, desde luego, pues mucho más graves. En este sentido, el programa lo que busca desde esta lógica es acompañar leyes y políticas integrales que incluyen el diseño urbano, por supuesto, trabajar con las personas que planifican ciudades, pero también llevar a cabo espacios de colaboración y diálogo con las mujeres y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el territorio y conocen cuáles son las dinámicas del territorio. Se plantea también la inversión en seguridad y viabilidad económica de los espacios públicos con perspectiva de género, incluyendo la realización de auditorías de seguridad con mujeres que permitan, desde su propia experiencia, con grupos diversos por supuesto, diagnosticar cuál es la experiencia que tienen del espacio público para generar medidas de protección que sean incluyentes y que sean duraderas en este sentido. A partir de ello, pues simplemente decirles que hemos podido evidenciar que invertir desde esta mirada integral tiene que incorporar un eje central, que es lo que le llamamos el cuarto eje de este programa, que es transformar las normas sociales. Decía usted, presidente, y me parecía muy interesante cómo hay mitos, ¿no?, sobre lo que las mujeres pueden o no hacer, por ejemplo, trabajar en sectores tradicionalmente masculinos. Pues justo parte de este programa de Ciudades Seguras busca transformar esas normas sociales y quitarnos el velo de que las mujeres solo podemos o queremos hacer un tipo de tarea, en general muy vinculado al cuidado del hogar, que eso lo hacen mejor las mujeres, que los hombres eso no se les da, que mejor ellos en lo público, y estas cosas que estoy simplificando, porque en el fondo hablan de las culturas en las que hemos crecido y que reproducen otro tipo de estereotipos. Entonces, el cuarto eje de este programa está muy orientado a generar campañas, trabajo cultural, trabajo de base, para ayudar a nuestras niñas y niños y a nuestra sociedad en general a transformar esa mentalidad de estereotipos. Ahora sí, termino señalando cómo se lleva a cabo este trabajo específico desde lo local, porque además ustedes vienen de Puebla y creo que es muy interesante, en complemento a todo lo que ya está haciendo el municipio, valorar alguna de estas acciones en el trabajo de las políticas locales. Por un lado, seguir haciendo un esfuerzo por generar datos e información sobre la situación de acoso, violencia sexual que pueda vivir las mujeres y niñas y jóvenes en los municipios. He de decir que gracias al liderazgo de la senadora en su momento se levantó la primera ENDIRE en el municipio de Puebla y hoy contamos con datos comparativos sobre la manera en que las mujeres viven la violencia. Según la ENDIRE de 2021, el 70% de las mujeres de 15 años o más habían experimentado algún tipo de violencia en el estado, me estoy refiriendo ahora, de Puebla, y el ámbito comunitario fue el que con mayor frecuencia presentó algún tipo de violencia contra las mujeres. O sea, el espacio comunitario, el espacio público, obviamente incluye también espacios laborales, pero es el espacio donde transitamos y estamos en lo público. En definitiva, fundamental que se hagan diagnósticos complementarios a el levantamiento de encuesta que hace la ENDIRE, diagnósticos participativos con las mujeres
involucrando a universidades, esto es un tema importantísimo que ha funcionado muy bien en los programas, y también identificar y valorar los servicios existentes para dar respuesta a la situación que viven las mujeres. También generar mecanismos de participación ciudadana y alianzas multisectoriales. Y ahí el sector privado tiene un rol muy importante, multisectoriales en términos de gobierno, donde puedan estar las unidades, direcciones de seguridad pública, además, por supuesto, de las de planificación urbana, y desde luego también el sector privado como parte de una colaboración con la sociedad civil y tener una mirada integral y complementaria sobre la situación. Adicional a ello, recomendamos que se garantice un trabajo por armonizar las leyes y políticas locales con estándares internacionales de derechos humanos. Hay un avance muy importante en Puebla en este sentido, pero es un proceso de armonización que solemos acompañar, pues para que no haya, digamos, incoherencias entre el enfoque de las leyes locales con los estándares internacionales. Aplicar un enfoque de derechos humanos de las mujeres y las niñas, y que se centre en su empoderamiento, en la lógica de que el derecho al espacio público es un derecho fundamental, es el derecho humano a la ciudad, el derecho humano a la libre movilidad, y en ese sentido, pues un enfoque de una ciudad de derechos es una ciudad donde las niñas se mueven libremente, y desde luego es algo que también la ciudadanía se siente abocada en ese sentido. Y desde luego, y como decíamos antes, transformar las normas sociales desde lo local, desde lo que es culturalmente relevante para la ciudadanía, y a partir de allí generar formas creativas de cambiar esa mentalidad que nos lleva a justificar que la violencia en el espacio público pueda existir. Finalmente, decirles que hemos compilado una serie de lecciones a partir del trabajo de estas 50 ciudades en el mundo. Todo esto está disponible, por cuestiones de tiempo no me voy a enrollar en estas cosas, pero me parece muy importante señalar que el enfoque multisectorial es uno de los temas centrales. Los temas de la violencia contra las mujeres no los va a poder abordar solamente una instancia para las mujeres o solo la instancia para seguridad. Es una respuesta que tiene que tener sentada desde la máxima liderazgo del gobierno en cuestión, justamente una mirada integral. Eso hemos observado, que cuando eso se hace, la respuesta realmente tiene un resultado. Muy importante caracterizar y localizar el problema, y aquí el enfoque de geoespacial nos parece central. Aplaudimos que haya una aplicación que permita rastrear dónde están sucediendo los casos, pero también dónde están los servicios. Y el tema de poder mapear los servicios para la ciudadanía es central y es parte de lo que hemos venido acompañando. A partir de esto, pues también otra lección que hemos tenido ha tenido que ver con el hecho de que hoy por hoy, nunca ha sido así, pero hoy es más claro que nunca, el tema de los cuidados no puede estar ausente del tratamiento de la prevención de la violencia contra las mujeres, porque está estrechamente relacionado con el derecho a una libre movilidad, la redistribución de las tareas de los cuidados, la división sexual del trabajo que hemos seguido reproduciendo y que hace que las mujeres pues sigan incorporándose a mercado informal, a mercados más precarios, a trabajos donde no tienen protección social, y es por ello que ahora estamos impulsando con varias ciudades en el mundo y en México la adopción de una estrategia de prevención y atención de la violencia en el espacio público, de ciudades seguras plus, que le hemos llamado, que es con un componente de cuidados donde acompañemos los esfuerzos municipales y estatales para desarrollar sistemas de cuidado que empiezan por diagnosticar dónde están los servicios a los que acuden las mujeres, incluyendo guarderías, por supuesto, dónde están los servicios para atender adultos mayores o adultas, dónde están los servicios para personas enfermas, que liberen también la responsabilidad de las mujeres asignada a ellas socialmente, y eso permita que haya una mayor corresponsabilidad. Entonces, este es una de los impulsos que estamos haciendo en este periodo. Y pues termino señalando que este esfuerzo de traer políticas globales a lo local es el esfuerzo más transformador que podemos observar. México es firmante de un gran cuerpo de tratados internacionales y de acuerdos internacionales, incluyendo la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero como hemos dicho desde Naciones Unidas, esa agenda solo es una realidad en lo local. Y por lo tanto, pues invitarles que desde Puebla sigan y fortalezcan ese enfoque de género, de derechos humanos,
que permitan llevar esa Agenda 2030 pues, al trabajo local, y desde luego cuentan con ONU Mujeres para acompañar sus esfuerzos, para compartir buenas prácticas, para escuchar lo que están haciendo, para traer a otras ciudades a que compartan. Y bueno, pues sí, como decías, Nadia, y aquí me permito replicar el mensaje de Nadia, esta no es una agenda de mujeres, evidentemente, es una agenda de toda la sociedad, y es una agenda donde necesitamos masculinidades transformadas, donde tengamos liderazgos comprometidos, auténticos, en el sentido de pues dar un cambio a nuestra sociedad, un cambio transformador que a fin de cuentas es beneficioso para nosotros y desde luego para las generaciones futuras. Así que les agradezco mucho y pongo a disposición pues toda nuestro acervo de experiencia para lo que sea de utilidad en lo que ustedes están avanzando. Muchas gracias.